Hola, en esta ocasión hablaré sobre el tema 12 de mi clase de Derecho Civil 3, que es el tema de las complicaciones que afectan la eficacia de las obligaciones. Las obligaciones no siempre producen sus efectos de manera inmediata o permanente. En algunos casos, la ley o las propias partes establecen ciertas modalidades que determinan cuándo nace una obligación o cuándo termina o bajo qué circunstancias esta debe de cumplirse. Estas modalidades son el término o plazo, la condición y el modo carga. A continuación les explicaré cada una de ellas. Primero comenzaré con el término o plazo. El término es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el inicio o la terminación de los efectos de una obligación. Decimos que es cierto porque sabemos que ocurrirá, aunque algunas veces no conozcamos exactamente cuándo. Y antes de explicar cada uno de los conceptos, es importante entender qué significa que una obligación tenga modalidades o complicaciones que afectan su eficacia. En el derecho civil, las obligaciones no siempre producen sus efectos de la misma manera. Algunas comienzan de manera inmediata, desde que se celebra un contrato, mientras que otras dependen de una fecha específica o de que ocurra un determinado acontecimiento. También existen casos en los que la persona que recibe un beneficio debe cumplir con una obligación adicional. Estas modalidades tienen como finalidad dar mayor seguridad jurídica a las partes, ya que permiten establecer con claridad cuándo una obligación puede exigirse, cuándo termina o qué requisitos deben cumplirse para que esta obligación cumpla con sus efectos. Por ejemplo, si una persona firma un contrato y se compromete a pagar una deuda el 30 de septiembre, sabemos con certeza que esa fecha llegará. Ese es un término. El término puede clasificarse de varias formas. El primero es el término suspensivo, que retrasa el momento en el que una obligación puede exigirse. Como por ejemplo, digamos que una empresa contrata hoy a un trabajador, pero acuerdan que comenzará a laborar el 1 de agosto. La obligación ya existe, pero solo podrá exigirse cuando llegue esa fecha determinada. El segundo es el término extintivo, que señala cuándo es que termina una obligación. Como un ejemplo es un contrato de arrendamiento que finaliza el 31 de diciembre. El contrato sigue produciendo efectos cuando llega la obligación, y cuando llega el momento de la obligación, termina. También existe el término preciso, que ocurre cuando conocemos exactamente la fecha en que debe cumplirse la obligación. Por ejemplo, pagar una deuda el día 15 de agosto. Y por último está el término impreciso, donde sabemos que el hecho ocurrirá, pero no podemos determinar exactamente cuándo. Un ejemplo es una obligación que terminará cuando fallezca una persona. Sabemos que ese hecho ocurrirá, pero no conocemos la fecha. Y en conclusión, el término siempre depende de un hecho futuro y cierto, y su función es indicar cuándo comienza o terminan los efectos de una obligación. La segunda es la condición relocutoria, que significa que la obligación existe desde el principio, pero se extingue cuando ocurre el acontecimiento señalado. Por ejemplo, una persona presta una casa mientras la otra trabaja en determinada empresa. Si la persona deja de trabajar ahí, el derecho de usar la casa se termina. Y también existen las condiciones imposibles o ilícitas. Las condiciones imposibles son aquellas que físicamente no pueden cumplirse,
mientras que las ilícitas son las que van en contra de la ley, las buenas costumbres o el orden público. Estas condiciones no producen efectos jurídicos. La diferencia entre término y condición es que estos dos conceptos no se deben de confundir. El término depende de un hecho futuro y cierto. La condición depende de un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, no sé, dicen te pagaré el próximo 15 de diciembre. Eso es un término porque sabemos que esa fecha llegará. En cambio, te regalaré una computadora si ganas el concurso. Eso es una condición porque no sabemos si la persona va a ganar. Esa es la diferencia más importante entre ambas figuras jurídicas. Finalmente hablaré del modo o carga. El modo consiste en una obligación que se impone al beneficiario de un acto gratuito, como una donación o un legado. Esto significa que una persona recibe un beneficio, pero también adquiere una obligación de cumplir determinada carga. Por ejemplo, una persona dona un terreno con la obligación de que en él se construya una escuela. Quien recibe el terreno adquiere la propiedad, pero también debe cumplir con esa obligación. Si incumple la carga impuesta, en algunos casos puede perder el beneficio recibido dependiendo de lo que establezca la ley o el acto jurídico. También es importante señalar que el modo es diferente de la condición. La condición determina si una obligación nace o termina. En cambio, el modo no impide que nazca el derecho, sino que impone una obligación adicional una condición adicional al beneficiario. Y en conclusión, para finalizar, podemos decir que las complicaciones que afectan la eficacia de las obligaciones son figuras jurídicas que modifican la forma en la que una obligación produce sus efectos. Y como último dato, debemos resaltar que debemos recordar 3 ideas principales. La primera, el término depende de un hecho futuro y cierto. La condición depende de un hecho futuro e incierto. El modo carga impone una obligación al beneficiario de un acto gratuito. Hay que aprender a separar esos 3 términos y eso sería todo. Muchas gracias.